estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, de su curso virtual de Derecho Penal Especial, con su profesora, la doctora Julia Sáenz. Seguimos en nuestro caminar por el estudio de los delitos sexuales y ahora le ha tocado el momento al delito de estupro. ¿Qué implica el estupro? ¿Qué es el estupro? Esta es una figura muy discutida y un poco polémica. Parte de la doctrina le habla, los identifica como relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo por la edad y la condición de una de las partes, en este caso la víctima, su minoría de edad. Y si esto fuera una figura consensuada, donde hay aceptación de las partes, entonces no fuera figura delictiva. Pero está involucrado un menor. Dicho esto, tenemos que el delito de estupro implica sostener relaciones sexuales con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, entendiéndose que en este acceso sexual el victimario lo ha logrado debido a una posición de ventaja con respecto a la víctima. Entonces yo me baso en esa posición de ventaja del victimario con respecto a la víctima para decir que en realidad no podemos hablar de una relación consensuada, puesto que el hecho que yo no me niegue a la relación, no me niegue al acto, no quiere decir que lo apruebo, que lo acepto. Y si yo acepto el acto, hay que ver si esa voluntad que emití está viciada o no. Y en el campo de la minoría de edad, un joven, una joven de 14 años, porque la víctima puede ser tanto del sexo femenino como del sexo masculino. Una mujer puede cometer delito de estupro con respecto a un varón, que sea un chico, un joven adolescente mayor de 14 años, pero menor de 18 años. Entonces, esa supuesta manifestación de voluntad que ha dado el menor está viciada. Porque ¿qué puede ese menor con respecto a su agresor, que es un adulto, qué va a poder en realidad el menor haber o cómo habrá hecho ese menor para poder tener un discernimiento con respecto a la profundidad y a la magnitud del acto que está llevando a cabo y de las consecuencias que se generan de dicho acto? Porque por muy adelantado a su edad que esté ese menor, no deja de ser un menor. Entonces, aquí está la diferencia principal de este delito de estupro con el delito de violación carnal. En el delito de violación carnal hay una intimidación o una violencia física. En el delito de estupro, y estamos hablando que la víctima puede ser mayor de edad o menor de edad. Si es menor de edad, tiene que tener menos de 14 años. Porque si estamos hablando que la víctima sea mayor de 14 años, pero menor de 18, estamos ante la presencia del delito de estupro, salvo que se dé
La tercera característica es con una violencia, con una fuerza, ya sea física o psicológica, o una amenaza. Pero siempre en el delito de violación hay violencia. Tenemos aquí que en el estupro no se logra o se tiene acceso carnal, acceso sexual con la víctima, haciendo uso de una posición de ventaja con respecto a ella. La principal posición de ventaja es la edad. Antes de que se introdujera la modificación a este código, si existía de 5 o menos de 5 años de diferencia entre la edad de la víctima y el victimario, con que el victimario se casase con la víctima, ya se consideraba, se le eximía de responsabilidad penal. Esa modificación, eso fue derogado a través de la ley 21 de 2018. Y eso fue muy positivo porque no se pudo observar que este delito de estupro tenía como consecuencia una gran deserción, traía como consecuencia una gran deserción escolar, un alto índice en cuanto a deserción escolar se trata. Y muchas veces había cierta complicidad con algunos de los progenitores. ¿En qué sentido? En que permitían, ningún padre quiere que su hijo o su hija se vea afectada, pero permitían noviazgos en los cuales había una marcada diferencia entre su hijo o su hija y el novio o la novia. Una joven de 15 años con un joven de 20 años. Sí hay en ese momento una marcada diferencia porque los intereses de ese joven universitario, que lo más seguro es que ya trabaje y tenga carro, son muy distintos a los intereses de una colegiala o un colegial de 15 años. Claro que con el paso del tiempo cambia la situación, pero ya estamos hablando de dos mayores de edad, uno de 20 y otro de 25. No hay figura delictiva porque cada quien sabe lo que hace. Nos estamos refiriendo cuando esos 5 años convierten a una de las partes, es decir, el victimario en mayor, tiene 20 años, y a la víctima en menor, que tiene 15 años. Entonces, nosotros tenemos que la pena para esta figura delictiva es pena de prisión de 4 a 6 años. Pero, ojo, tiene una modalidad agravada el mismo artículo y hace que se aumente la pena, se llame con el cursor, de 1/3 hasta la mitad del máximo. Es decir, que puede aumentarse hasta 6 años más de estos 6 años. Se puede tener una pena hasta de 9 años, cuando igual, mire, tenemos aquí la proximidad o el tipo de relación que la víctima y el victimario tenían. Si el victimario era el guía espiritual, si era un docente, si era un pariente cercano, si era una persona que estaba a cargo de su guarda o crianza, un educador. Y dentro de la educación también se contempla aquellas personas que estaban preparando o instruyendo o enseñando a la víctima algún tipo de deporte o algún tipo de arte, o que le tuviese bajo su cuidado temporal. Otra condición, otra agravante es si esa víctima llegase a quedar embarazada o si sufriera algún tipo de
contagio por alguna enfermedad de transmisión sexual, la deserción escolar que yo les hablaba, si producto de ser víctima de esta figura delictiva, la víctima sale de la escuela. Esa deserción escolar quiere decir que se retira del colegio. O cuando ese victimario le prometió a su víctima matrimonio para lograr tener él las relaciones íntimas, el acceso carnal. Este es, en principio, el delito de estupro, delito de naturaleza sexual. Su conducta ilícita consiste, o su verbo tipo, en lograr acceso sexual con consentimiento, valiéndose de una condición de ventaja de la víctima, que una condición de ventaja del victimario con respecto a la víctima. Esta relación sexual es entre una persona, un victimario que es mayor de edad, y una víctima que es mayor de 14 años, pero menor de 18 años, es decir, es menor de edad. Y aunque parte de la doctrina insiste en llamarle relaciones consensuadas, desde el principio de este tutorial yo señalaba que no estoy de acuerdo, puesto que quien supuestamente da el consentimiento lo ha dado debido al manejo o manipulación que ese agente, sujeto activo victimario, ha ejercido sobre la víctima por encontrarse en una posición de ventaja con respecto a la víctima. ¿Cuál es la ventaja? La edad. Y siempre me gusta señalarles, porque es un aspecto de la figura delictiva, ¿qué tiempo tendrá aquí la víctima para interponer la acción penal? Me lo dice mi artículo 116 del Código Procesal Penal. Me habla de un plazo igual al máximo de la pena de prisión. Si es en mi tipo penal básico, tendrá la víctima hasta 6 años contados a partir del día de la fecha en que fue víctima del delito de estupro. Si fue víctima del delito de estupro, pero en modalidad agravada, tendrá hasta 9 años, porque dice que la sanción aumentará de 1/3 hasta la mitad del máximo. El máximo es 6, así es que se le aumentaría de 6 más 3 años, 9 años. Si encaja en una de estos numerales que constituyen la modalidad agravada de esta figura delictiva. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.